Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice su palabra, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Este versículo tan corto pero tan trascendental va a ser que hoy va a ser que cambie tu vida. Este versículo va a ser el que hoy te va a direccionar, te va a empujar, te va a edificar, pero solamente lo arrebatan aquellos que lo creen. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18 nos lo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y aquí en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y aquí en la tierra. En el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Alguien tiene que arrebatar esa palabra. Yo no sé tú, pero si yo estuviera de ese lado, lo arrebato en el nombre de Jesús. Arrebato cada versículo, arrebato esta palabra. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos y los valientes. Y yo declaro que si tú estás del otro lado, es porque eres un valiente de parte del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos los arrebatan? Vamos, muy bien. Mateo 28, versículo 18. Amén. Escucha. Yo le puse por título este mensaje realmente poderoso. Este hijo que a ti te dijera de este día. Quizá el título te sacude, te choca, pero más va a chocar la presencia de Dios en este día. Amén. Escucha, el título de esta palabra se llama pandemia. Repítelo conmigo, pandemia. Pandemia, pandemia. Entonces hoy en el nombre de Jesús tenemos que entender los preceptos, los estatutos. Cada consigna que hoy Dios va a hablarte tiene un significado revelador tanto en el cielo como en la tierra. Y hoy la palabra pandemia es el título de este mensaje. Va a sacudirte el espíritu y va a estremecerte para que entendamos lo que Dios nos quiere decir en este día. Amén. No es fácil llegar a esta altura de la vida que estamos viviendo. No es fácil llegar a esta altura con esta enfermedad por todo el mundo. Amén. Pero para volcarte lo que yo te quiero enseñar, pandemia, vamos al significado. Significa algo realmente poderoso. Pandemia significa enfermedad que se extiende por todo el mundo, a todas las naciones, a todos los países. Amén. Pandemia es algo que se extiende, es una enfermedad que es a nivel mundial. Hoy en día el COVID-19 está afectando no solamente a la Argentina, sino a muchos países en el nombre de Jesús. Está afectando a muchas personas esta pandemia mundial. Y si vamos a la raíz, al origen de todo, Dios creó las personas, Dios estipuló, dividió los mares, los océanos del cielo, la tierra, creó hierba, creó animales, todo lo hizo a la perfección. Pero si nos ponemos a entender, el enemigo, el diablo es el perfecto imitador. Entonces vino a destruir lo que Dios creó. Vino a destruir lo que Dios estipuló en su creación. Entonces, si Dios creó muchas personas, si Dios creó el mundo totalmente hermoso y nos dice en su palabra, ir a ser discípulos a todas las naciones, el enemigo se va a levantar, no para ser discípulo, sino para generar violencia, para corromper en todas las naciones. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? El COVID-19, una pandemia, está quitándole la gente. Hoy yo quiero incentivarte a que esto lo pasemos a un plano espiritual. Amén. Que esto lo pasemos al plano espiritual, porque estamos viviendo en un mundo terrenal, pero somos espíritu en el nombre de Jesús. Entonces hoy quiero que tú entiendas, que me ayudes hoy a explicarte lo que Dios quiere decirte. La pandemia se expande por todas las naciones, pero hoy yo quiero decirte en esta palabra, en esta prédica, quiero que vos y yo y mi esposa y tu esposa y tus hijos juntos generemos una pandemia espiritual, y juntos generemos una pandemia de Jesús. El enemigo genera pandemia de enfermedades. Hoy quiero que tú y yo y la gente que está escuchando esta palabra entienda que tenemos que generar la pandemia espiritual, la pandemia de Jesús. El enemigo va por todos los países, por todos lados, sembrando muerte. Hoy tienes que entender en este día que juntos en la pandemia espiritual vamos a ir salvando vidas, vamos a ir trayendo discípulos, vamos a ir por todas las naciones.
del este o oeste, trayendo palabra de Dios. El enemigo trae enfermedad, Dios trae salvación. El enemigo trae muerte, Dios trae vida. El enemigo trae llanto, Dios trae alegría. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios en este tiempo hay que aferrarse y moverlo al plano espiritual. Que tú y yo hagamos una pandemia espiritual, la pandemia de Jesús, impartiendo su palabra, no solamente en tu localidad, en tu zona, sino por todas las naciones, por todo el mundo. Que la gente conozca del Jesús que hoy te estoy presentando. Yo no sé si hay gente del otro lado que está entendiendo lo que te estoy diciendo, que está entendiendo que Dios te dice en este día: no solamente necesito que hables a tu vecino, necesito que abras tu boca, que vaya y haga discípulos. Necesito que entiendas que el mundo necesita de ti, el mundo necesita de Jesús, el mundo necesita del Creador. El mundo está lastimado, está frustrado. Entonces tenemos que entender que necesitamos del Creador en nuestras vidas. Tenemos que entender que necesitamos palabra de Dios que nos levante, nos direccione, nos empuje. Palabra de salvación en un mundo de caos, palabra de vida en un mundo de muerte. Yo no sé si hay gente del otro lado que está recibiendo esta palabra, que la está atesorando, que la está agarrando en el nombre de Jesús. Escucha, este versículo corto pero abarcativo a nivel mundial. Decirte con esto, el Dios que hoy te estoy presentando, y quizás hay gente nueva del otro lado que está escuchando esta palabra, y si tú eres nuevo, hoy se te presento al Jesús que va a cambiar tu historia. Te presento al Jesús que te va a dar una nueva vida. Te presento al Jesús que te va a mostrar que todavía hay esperanza. Te presento al Jesús que te está diciendo: oye, hay un nuevo corazón, oye, hay vida, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay equipamiento, hay multiplicación, hay prosperidad, hay avance. Ese es el Dios que hoy te estoy presentando. Ese es el Dios que hoy Dios viene a que Él se muestre a través de esta palabra. El enemigo todo el tiempo trata de turbarnos con cosas negativas, mas Dios hoy trata de traernos la luz. La luz en medio de un caos, la sal en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos arrebatan hoy esta palabra? Escucha. ¿Qué quiero decirte con esto? Mi vida cambió por alguien que me presentó a Jesús. Mi vida cambió por alguien que se le reveló la palabra que dice: id y hacer discípulos, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Nuestra vida, la familia Piaggio, cambió a través de una persona que entendió la palabra, que se le reveló la palabra y dijo: la palabra me dice ir a ser discípulos. No solamente voy a hablar a mis amigos, voy a hablar a los vecinos, voy a hablar a la fábrica, voy a hablar a todo el mundo. Donde tú camines, imparte el reino de los cielos. Amén. Donde tú camines, imparte a Jesús que te salva, que te sana, que te restaura. Entonces tenemos que entender que nuestra vida cambió por una palabra, por alguien que entendió lo que Dios estaba diciendo. Una palabra cambió vuestras vidas. Así como hoy yo vengo a declarar en esta tarde que así como mi vida cambió, tu vida también va a cambiar a través de esta palabra. Tu vida va a cambiar a través de que hoy algo nuevo en esta hora. Yo no sé lo que, si tú me estás entendiendo, Dios te está diciendo: no te vas a morir en droga, no te vas a morir solitario, no te vas a vivir enfermo. A través de la palabra recibir sanidad. Y aquel que cree en el Señor, aquel que cree en el Señor, dice que dentro de ti correrán ríos de agua viva. Entonces tenemos que entender que por una palabra puede cambiar tu historia, por una palabra puede cambiar tu vida. Yo no sé si hay gente que hoy se toma el compromiso de aferrarse a esta palabra y cambiar la vida de muchos. ¿Cuánto arrebatan hoy este mensaje? Sí, Señor. Escucha, la Biblia nos enseña, nos dice en este versículo: id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Dios no nos está dando una opción, nos está dando una orden literal, nos está enviando, nos está diciendo, nos está ordenando: andar y hacer discípulos. Escuche, Dios no es un Dios opcional. A Dios no se lo puede elegir, a Dios se lo sirve, a Dios no se lo elige, a Dios se lo sirve, a Dios no se lo elige, a Dios se lo sirve. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios viene para que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. Amén. Para poder ir un poco más profundo,
Nos dice la palabra, id y hacer discípulos. Hay mucha gente que quiere discipular, gente que quiere predicar, gente que quiere hablar del Señor, gloria a Dios, pero hacer discípulos solamente los maduros lo hacen. Hacer discípulos solamente los que son hacedores de la palabra lo logran. Si tú quieres discipular, tienes que ser discipulado. Si tú quieres que la gente te obedezca, tienes que obedecer. Si tú quieres que la gente entienda que Dios te restauró, tú tienes que ser restaurado para restaurar. Yo no sé si me estoy explicando lo que hoy Dios te quiere decir en este día. Amén. Escucha, si tú quieres tener buenos discípulos, yo no sé si hay gente que hoy quiera tener buenos discípulos. Yo quiero. Amén. Si tú quieres tener buenos discípulos, y le hablo a los líderes, a los ministros, a los pastores que están viendo esta palabra. Si tú quieres tener buenos discípulos, tienes que ser un buen líder. Amén. Si tú quieres tener buenos discípulos, tienes que ser un buen líder de Dios, un buen siervo del Señor. ¿Cuántos se entienden este mensaje? Amén. Hay gente que quiere algo que no hace. Hay gente que pretende cosas que no siembra. Amén. Me voy a basar en la Biblia. Vamos al antiguo Pentateuco en el tiempo de Éxodo. Nos volcamos en una historia de discipulado y liderazgo. Nos volcamos en Moisés y Josué, conocidísimo por todos. Y si tú no lo conoces, hoy lo vas a conocer en el nombre de Jesús. Nos volcamos en la historia de Moisés y de Josué, el libro de Éxodo en adelante. Josué era un siervo fiel. Josué era una persona que caminaba al lado de Moisés. Era ese líder. Josué era una persona que amaba a Moisés. Era aquel que quería aprender de él. Moisés, siervo fiel. Moisés, una persona impoluta, una persona honrada, un siervo dependiente de Dios, un siervo que Dios lo direccionaba y lo guiaba. Entonces Josué lo que hizo fue pegarse hacia Moisés, apoyarlo en todo. Moisés decía, vamos a hacer esto. Josué estaba allí presente. Vamos a hacer lo otro. Josué así presente. Anda a fijarte cómo está el enemigo. Josué iba primero. Escucha, cuando esa persona se le revela que tiene que apoyar a su líder, que tiene que apoyar a su pastor, entiende que por ese acto de obediencia la impartición viene por heredad. La impartición viene para aquel que es obediente. La obediencia trae bendición. Entonces Josué, por ser un siervo fiel, heredó y Moisés le impartió todo lo que él sabía y aún más. Josué pudo levantarse y pudo guiar a un pueblo por haber estado apoyado, escuchado todo el tiempo a su líder. Amén. Escucha, Elías y Eliseo. Dice la palabra que Eliseo mayores milagros iba a hacer que su maestro Elías. Amén. Entonces Eliseo estaba atrás de su maestro. Eliseo estaba atrás de Elías, le lavaba los pies, le hacía la sopa, le hacía todo a Elías. Y dice la palabra que mayores cosas iba a hacer Eliseo. Hizo el doble de milagros. ¿Pero por qué? Por impartición. ¿Por qué? Por apoyo. ¿Por qué? Porque él era una persona madura. Si hay un líder maduro, tus discípulos son maduros. Si hay un líder fuerte, tus discípulos serán fuertes. Si tú eres un cachivache, tus discípulos serán peor que ti. Entonces tú tienes que entender algo. Si quieres que Dios te dé un buenos discípulos, tienes que ser un buen hijo de Dios. Tienes que ser un buen líder para que juntos vayamos por todos lados impartiendo el reino de los cielos y que la pandemia espiritual venga a cumplirse en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Escucha, Jesús el maestro, el rabí. Jesús tenía sus 12 y Jesús a los 12 los discipulaba. Jesús estaba todo el tiempo aferrado y pegado a su paternidad espiritual. Jesús era Jesús. Amén. Jesús era Jesús. Y tú no eres Jesús. Yo tampoco lo soy. Entonces, si tú quieres crecer, tienes que estar pegado ¿a quién? A tu paternidad espiritual. Hay gente que quiere crecer sin estar pegado a su paternidad. Hay gente que quiere avanzar sin avanzar, sin apoyar a su paternidad. Oye, tienes que entender algo. No vas a ir a ningún lado si tú te pegas con tu padre espiritual. No vas a ir a ningún lado. No vas a crecer. No vas a madurar si tú no te pegas a tu padre espiritual. Jesús estaba en el monte orando. Jesús decía, Padre, acá estoy. Oraba sin cesar. Tenía una conexión, un wifi directo al cielo. Josué lo tenía con Moisés. Eliseo lo tenías con Elías.
Gloria a Dios. Entonces Jesús lo tenía con Jehová directo. ¿Tú quieres crecer? Conéctate con tu paternidad espiritual. Conéctate con aquel que te está guiando, te está instruyendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra de Dios, del buen árbol hay buen fruto. Del buen árbol hay buen fruto. Entonces tienes que entender que de la semilla que se te es plantada crecerá una planta fuerte. Oye, el trigo y la zarza crecen juntos. Pero tú tienes que entender algo en este día. En el nombre de Jesús, hoy tienes que entender que si tú apoyas a tu padre espiritual, vas a avanzar de una manera sobrenatural. Si tú apoyas la paternidad, si tú apoyas a tu líder, apoyas a tu pastor, a tu pastora, prepárate porque vas a crecer de una manera poderosa, vas a tener doble unción en el nombre de Jesús. Oye, y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. No podemos discipular a nadie si no estamos pegados a nuestra paternidad espiritual. Es picante, es revelador, pero es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha, si tú eres un líder, lidera bien. Si tú eres un hijo de Dios, sélo bien. Si tú eres un pastor, pastorea bien. Hay gente que quiere ser hay gente que pretende ser pastoreada, pero no se deja pastorear. Hay gente que pretende ser ayudada, pero cuando recibe la ayuda no le gusta lo que le dicen y desechan la corrección de parte del cielo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Tú quieres crecer, tú quieres que a través de tu boca generes discípulos, que Dios se mueva en tu palabra, que Dios se mueva en tu lengua, pegate a tu paternidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la paternidad. Toda la Biblia nos habla de paternidad, nos habla de liderazgo, nos habla de discipulado. Y tú tienes que entender algo en este día. ¿Tú quieres crecer en tu noviazgo? ¿Quieres crecer en tu liderazgo? ¿Quieres crecer en tu matrimonio? ¿Quieres crecer en tu llamado? Pégate a tu paternidad espiritual. Dios no te va a levantar nunca si tú no eres siervo de otro siervo. Hay gente que quiere ser levantada. Hay gente que quiere ser exaltada y no exalta a quien pone aquí en la tierra. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios hoy en este tiempo está llamando a líderes, está llamando a personas que se les revele la palabra, que entienda que el mundo necesita de Jesús, el mundo necesita de vos, el mundo necesita de mí para que nos levantemos. El enemigo trae una pandemia de enfermedad. Juntos tenemos que generar una pandemia espiritual, llevar salvación, llevar sanidad, llevar liberación, llevar restauración, llevar avivamiento, llevar tranquilidad, llevar mansedumbre. Entonces Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú te levantes para que cuando tú entiendas que pegado a tu paternidad tendrás buenos discípulos. Amén. Y te dice la palabra y hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos arrebatan hoy lo que Dios te está diciendo? Escucha, Jesús cuando empezó a recopilar a los 12 sabía que estos 12 venían fallados. Sabían que estas personas tenían todas sus trabas, tenían todos sus problemas, tenían todos sus errores. Y aún así, Jesús creía en esos 12. Y Jesús te dice en este día, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo sé que tú tienes errores, pero yo creo en ti. Yo sé que a ti te cuesta, pero yo creo en ti. Jesús te está diciendo en este día, yo te escogí por un propósito. Yo te escogí porque creo en ti. Es tiempo que tú creas en ti mismo. Es tiempo que a través de tu boca salga palabra del cielo, salga palabra de vida. Yo no sé cuántos dicen amén a esa palabra, cuántos lo arrebatan en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que entender que Jesús creía en estos 12. Jesús creía en estos 12 que iban a poder cambiar la historia de muchas familias. Y Jesús no se equivoca. Jesús no se equivoca cuando te escoge. Jesús eligió a estos 12 y a través de estos 12 hoy somos millones y millones y millones. Oye, a través de ti hay una herencia. A través de ti hay familias, hay hombres, hay mujeres, hay decenas y decenas de personas. Cuando un líder se levanta a predicar la palabra de Dios, acá en Ministerio Gedeón hay más de 40 líderes
Y si los 40 líderes se pusieran bien las pilas y sean maduros, y si estos 40 líderes entiendan la revelación de la palabra, y estos 40 líderes entendieran que Dios te está llamando y te escogió para un liderazgo, y te escogió y te dio palabra, y te dio un futuro, y te dio un propósito, y te dio una herencia. Oye, Dios te habla a ti. Si tú entendieras que tú eres un líder, si tú entendieras que a través de ti familias van a ser salvadas, miles de personas dependen de ti, en el nombre de Jesús tenemos que entender que tenemos que madurar para hacer una pandemia espiritual, para que la gente entienda el Jesús de la salvación, el Jesús que te cambia la historia. Oye, estos discípulos tenían errores, tenían problemas, tenían un montón de falencias, pero hay algo que tenían en común todos ellos: Jesús creía en ellos. Amén. Jesús, a pesar de sus errores, Él creía en ellos. Entonces tú tienes que entender hoy en este día, tú te vas a equivocar, tú te vas a caer, tú vas a flaquear, tú vas a equivocarte muchas veces, pero no te olvides que si Dios te escogió es porque Él cree en ti, que si Dios te llamó es porque Él cree en ti. Es tiempo que tú creas en el Señor. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Amén. Escucha, hay dos convicciones claras que tenían estos discípulos. Convicción número 1, el maestro confiaba en ellos. Convicción número 2, tenían que servir. Amén. Número 1, el Señor confiaba en ellos. Número 2, ellos tenían que servir. Amén. Entonces hoy lo que primero nos tiene que desarrollar en nosotros es un espíritu de confianza. Un espíritu de confianza. Confianza significa tener esperanza en lo que ha de venir. Confianza significa creer todavía en lo que no has visto. Creer que va a ser hecho, aunque todavía no se realizó. Entonces tú tienes que entender en este día que se tiene que activar ese espíritu de confianza. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Si Dios dijo que te iba a sanar, es que te va a sanar. Si Dios dijo que te iba, a través de ti, muchas familias iban a conocer al Señor, es porque así va a ser. Tú tienes que tener confianza en aquel que te ha escogido. Tú tienes que tener confianza en aquel que te llamó. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en tu líder. Tienes que confiar en tu pastor, en tu pastora, que te están guiando, te están direccionando. Confía, y nos dice su palabra, esto es bíblico: aquel que confía en Dios va a ser altamente bendecido. Dice su palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Entonces tenemos que entender en este día que la confianza se tiene que activar en esta hora. La confianza se tiene que despertar, la confianza se tiene que encender. Tú tienes que confiar en aquel que te ha llamado, para que a través de cuando tú confíes, la gente que tú discipules confiará en ti por causa de Jesús. Yo no sé si hay gente que lo está entendiendo, gente que lo está arrebatando en el nombre de Jesús. Escucha, cuando uno entiende que la confianza en las personas se corrompe fácil, ¿verdad? Tú puedes confiar en alguien, pero te cuesta construir la confianza. Sé que hay gente que mucho tiempo trató de confiar en las personas. Sé que hay mujeres, hay esposas que mucho tiempo trataron de confiar en su esposo. Muchos hijos que trataron de confiar en sus padres. Muchas personas que todo el tiempo estaban en conflicto, tratando de confiar en una persona. Oye, Dios te viene a decir en este día: tienes que confiar en mí, tienes que confiar en Dios, y tienes que confiar en aquella persona que Dios te puso para ayudarte, para levantarte, para direccionarte, para abrazarte. La confianza en las personas se rompe fácil. La confianza en tu esposo se rompe fácil. La confianza en tu esposa, en tu papá, en tu mamá se rompe fácil. Oye, pero la confianza en Dios es altamente indestructible. La confianza en Dios no se rompe por nada, ni que porque venga el diablo, ni porque te pasen procesos. La confianza en Dios no se rompe jamás. Dios nunca deja de confiar en ti. Dios jamás se olvida de ti. Dios jamás dejará de confiar en ti. Oye, tú tienes que entender: confía en el Señor, confía en papá, confía en Él, que te levantó, que te restauró, que te dio esperanza, que te dio vida, porque a través de tu confianza
se despierta un líder espiritual a través de tu confianza, se despierta una persona madura a través de tu confianza, se entiende que se despierta un hijo de Dios, y cuando un hijo de Dios se despierta, el infierno comienza a temblar. Cuando un hijo de Dios entiende que hay un propósito, que hay un llamado, el infierno tiembla y los demonios comienzan a huir y la droga comienza a ser libre, y tú comienzas a entender que ningún vicio va a atar a tu familia, ninguna enfermedad va a tomar a tu familia. Entonces es tiempo hoy, en este día, que la confianza se active, que la confianza se entienda. Yo no sé si hay gente que está entendiendo lo que se está predicando. Hay gente que tiene que entender. Necesita que tú confíes para que se pueda mover a través de ti. Amén. Lo segundo que Dios quiere desarrollar en ti es un espíritu. Toma nota ahí donde estás. Espíritu de servicio. Espíritu de servicio. Los discípulos fueron llamados a servir. El maestro vino a servir, no a ser servido. Hay gente que hoy se les tiene que revelar que Dios te llama para que lo sirvas. Dios te llama para que te restaures. Dios te llama para que a través de su servicio entienda que tú no eres un alma perdida. Tú eres un recuperado. Tú eres un alma recuperada para el cielo. Y a través de tu alma recuperada vas a ver cómo muchas almas van a tenerte de ejemplo y van a decir: oye, si ese se recuperó, yo también puedo. Si ese confió en Dios, yo también confío. Si ese, yo también voy a ser libre. Si esa fue sanada, yo también voy a ser sanado. Tienes que entender en este día que Dios te llama a que tú lo sirvas. Porque cuando sirves, las cosas comienzan a suceder de una manera sobrenatural. Amén. Tenemos que entender que hay dos tipos de servicio. Servicio número uno se le llama servicio de salón. Esas personas que están en un servicio en la iglesia, que están lavando, que están cocinando, que están limpiando, ministrando, en la alabanza, en la adoración. Servicio de salón. Pero yo vengo a hablarte del segundo servicio, no menos importante. El segundo servicio es el servicio de la calle. Es el servicio de salir afuera y mostrarle al mundo sin Dios que hay un Dios que vive, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, un Dios que liberta, un Dios que te trae vida. Ese servicio es el que a mí me apasiona. Ese servicio es el que te tiene que apasionar a ti también. Oye, Dios te dice en este día: necesito que te levantes, necesito que entiendas que hay gente que te necesita del otro lado. No puedes estar durmiendo en tus laureles, no puedes estar llorando por tus problemas, mas entregas tus problemas al Señor y verás cómo Él comienza a acomodar todo, primeramente el reino, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reciben hoy esa palabra en el nombre poderoso de Jesús? Tenemos que entender algo en este día. Cuando tú te acuestes, tiene que haber palabra de Dios en tu vida. Cuando tú te despiertes, tiene que haber palabra de Dios en tu vida. En el trabajo, palabra de Dios. En la familia, palabra de Dios. En la calle, palabra de Dios. En la empresa, en donde sea, tiene que haber palabra de Dios. Tú seleccionado, porque tienes que entender que hay que hacer algo en este tiempo. Hay que hacer algo como hijos de Dios. Y no se trata solo de predicar vía online en la iglesia. Se trata de aplicar la palabra de Dios en las calles donde el mundo se está perdiendo. Se trata de aplicar la palabra de Dios en las personas en tu familia que necesitan del Dios que liberta y sana. Tenemos que entender hoy que esta pandemia
del COVID-19 se está llevando a muchas almas, se está llevando a muchas personas, está enfermando a decenas y decenas de gente. Entonces tienes que entender en este día que se tiene que activar esa pandemia espiritual, se tiene que activar ese llamado de Dios en tu vida, se tiene que prender fuego, eso que Dios te está depositando en esta hora. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero yo me voy a quedar sin voz, pero te lo voy a predicar igual. Dios te está llamando a que tú tengas esa sed de almas, esa sed de almas, esa sed de a salvar familias, esas ganas de ayudar al otro, esas ganas de impartir la palabra de Dios. Oye, en el cielo dice, cada uno tiene una corona, y cada perla que hay en su corona es un alma ganada, es un alma traída al reino. Yo no sé tú, pero yo en la eternidad quiero tener una corona llena de almas, llena de perlas. No quiero ser un pobre en la eternidad, quiero ser un rico lleno de perlas. Y si eso compete a que yo me levante día a día, día a día entender, día a día ser obediente para poder ganar almas, que así sea. Yo hoy me determino a ganar almas para que yo pueda salvar a muchos, almas que a través de mi boca entiendan que hay un Dios que te levanta, que hay un Dios que a través de ti tu familia va a conocer al Señor, que a través de cuando tú te levantes muchas familias hay debajo tuyo que te están esperando. Tienes que entender que tú estás luchando de verdad, que tienes problemas de verdad, que te duele, estás cansado de verdad. Pero sabes, si Dios te escogió es porque en ti, Él cree en ti, Él cree en ti, Él cree en ti. ¿Sabes la cantidad de personas? ¿Sabes la cantidad de leos que hay por todos lados? Gente que no tenía, no sabía dónde ir. Gente que no tenía un futuro. Gente que no sabía qué hacer de su vida. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no servir a Dios? Oh, yo recuerdo un momento cuando estaban en una reunión, éramos poquitos en la iglesia donde yo iba. Éramos poquitos. Y yo recuerdo cuando de repente estaba sentado y yo decía, qué bueno lo que dice este tipo. El pastor estaba hablando, yo era totalmente incrédulo. Qué bueno lo que está diciendo, lo tomo para mi vida. Fui una vez, fui 2 veces, fui 3 veces. A la 4ª vez recuerdo estar sentado y recuerdo que Dios me hablaba y me decía en medio de mi presión, en medio de mi angustia, me decía, hay algo que yo te quiero dar, hay algo que te quiero entregar. No vas a morirte como tu familia, no vas a vivir angustiado, no vas a vivir depresivo, no. Mucho tiempo hasta ahora venías con problemas matrimoniales, laborales, de salud, pero Dios me dijo en esa reunión, era nuevito, tengo un propósito para tu vida, tengo algo que te voy a entregar. Y ahí fue cuando yo sentí ese abrazo del Maestro, yo sentí ese abrazo de Dios que me dijo, oye, contigo hay esperanza, contigo muchos van a conocerme, me dijo el Señor. Y yo me aferré a esa palabra, me aferré a ese versículo, me aferré a esa guía y comencé a servir, comencé a ser líder de jóvenes con mi esposa, comenzamos a ser líder de adultos. Éramos el apoyo de los pastores y Dios nos soltó una palabra que nos dijo, voy a entregarle un ministerio, y nos aferramos a esa palabra. Hoy en día puedo decir que ese llamado cumplió, Dios cumplió, porque hoy puedo decir que puedo servir a Dios. Él me dio esperanza, Él me dio vida, Él me dio un llamado, me dio hija, familia, propósito. Tienes que entender en este día que Dios te está llamando a que lo sirvas, a que te despiertes y te acuerdes cómo llegaste a Dios. Depresivo, angustiado, sin salida, dolorido, peleado, ¿cómo llegaste al reino? Y si todavía hay gente que está del otro lado escuchando esta palabra y no conoces al Dios que te estoy presentando, hoy te estoy diciendo en el nombre de Jesús que un día yo era como tú, un día yo era como vos, y entendí que me predicaba de un Dios que no conocía. Cuando yo conocí al Señor, cuando conocí al Dios que me cambió y comencé a servirlo, las cosas comenzaron a venir, las bendiciones comenzaron a llegar, la restauración vino por inercia, familias que nos seguían, personas que querían, yo quiero ser como vos por causa
causa de Jesús. Oye, tienes que entender, recuerda cómo viniste a la iglesia, cómo no puedes servir a Dios hoy en día por todo lo que hizo Dios en tu vida. Te sanó, te libertó, te dio esperanza, te dio amor, te dio un llamado, te dio un amigo, un idóneo. ¿Cómo no puedes servir a Dios que te sanó? Tenemos que entender en este tiempo, Dios necesita que tú te levantes a servir. Necesita de los hijos obedientes. Escucha. Tienes que entender que dentro de ti hay un arma letal de liberación. Dentro de ti, cuando tú entiendes y se te revela que Dios te dijo y te llamó para servir, las cosas comienzan a cambiar. Los procesos han de venir. Las luchas han de venir. Las trabas han de venir. Luchas internas vienen. Pero dice el Señor, mas yo vengo con mi poder y te liberto y te sano y te restauro en el nombre de Jesús. Más sirve, más sirve, más sirve en el nombre de Jesús. Oye, hay algo que te quiero enseñar en este tiempo. Una vez que tú aceptas al Señor, nunca más estarás solo. Una vez que tú aceptas a Cristo, nunca más estarás solo en tu vida. Y quiero compartirte 2 puntos claves que sacudió mi espíritu en este tiempo. Punto número 1, id a ser discípulos. Id a ser discípulos. Dios te manda en este tiempo, amada iglesia, a que nos levantemos a evangelizar. Que usemos todos los medios para ganar almas para el reino. No es para mí, no es para ti, es para el Señor. Cuando tú más almas ganas, más familias serán restauradas, más personas tendrán esperanza y tendrán vida. Yo me desespero tratando de ganar almas para mostrarle al Dios que a mí me dio esperanza. Para que vean que esa persona no se va a morir en angustia, no se va a morir en depresión, no se va a morir en droga, no se va a morir afligido, no se va a morir violento, no se va a morir adicto, porque hay un Dios que hoy te estoy presentando. El Dios que te presento hoy a través de este medio es el Dios que te liberta, sana y restaura en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que a través de este mensaje Dios te dice, id y hacer discípulos. Aprovecha cada momento, cada situación de tu vida para predicar el reino de Dios. Que de tu boca salgan palabras de bendición. Que salgan palabras de avivamiento y crecimiento. Que de tu boca salga el poder de Dios. Hay gente que dice, estos cristianos son religiosos, estos son unos locos, estos son unos cachivaches. Oye, yo te digo que el evangelio de Jesús no es locura. El evangelio de Jesús es poder de Dios, es poder de Dios. Y si tengo que plantarme delante de todos a decir lo mismo, lo hago. Porque el Dios que te presento es el que pudo llevarme a una sanidad, es el que pudo darme esperanza, es el que me pudo restaurar, es el que me pudo sanar. El evangelio que te presento es el evangelio que puede lograr todo en tu vida. Nos lo dice su palabra. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Escucha, recuerda, id a ser discípulos. La gente necesita de ti en este tiempo. Abre células, bendice, abre células, levanta discípulos. Amén. El segundo y último punto que te quiero predicar hoy. Guarda la ley. Toma nota. Guarda la ley. Nos dice su palabra que cuando vayamos a ser discípulos, dice en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios te dice en este tiempo, si tú te levantas a servir y juntos hacemos una pandemia espiritual, Dios estará contigo todas las veces de tu vida. Dios estará contigo hasta que el mundo se caiga. Él estará contigo. Muchos te van a dejar, muchos te van a soltar la mano, pero dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré, te dice Dios. En el nombre de Jesús tenemos que entender hoy que Dios te dice, guarda mis preceptos, guarda mi ley, guarda mi palabra, que la Biblia no esté en tu mano, que la Biblia esté en tu corazón, que los mandamientos de Dios sean tu lenguaje corporal día a día, para que todo lo que hagamos sea bendecido por el Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, tenemos que entender en este tiempo
que Dios nos está trayendo en esta tierra, en esta pandemia espiritual que hoy te presento, es para que juntos impartamos el reino de los cielos. Quizás el día de mañana nos vayamos todos de este lugar, porque así va a ser. Pero yo declaro que vamos a dejar una herencia, un linaje. Hoy, y quizás te parezca fuerte, hoy tú te estás rompiendo el lomo, muriendo a tu orgullo, muriendo a tu carácter horrible que tienes, muriendo a tus falencias, a tu pecado. Hoy tú estás peleando una batalla difícil contra ti mismo, contra tú mismo. Pero Dios te dice en este día, es necesario que tú pelees, porque necesita la gente ver cómo yo me glorifico en tu pelea. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, amada iglesia? En el nombre de Jesús, hoy quiero decirte en este tiempo, el Espíritu Santo está en este lugar. En su momento Jesús tenía a esos 12 para discipular. Esos 12 eran discipulados por Jesús. Hoy Dios estipula, Jesús físicamente no está, pero le da autoridad y legalidad a sus pastores, a sus profetas, a sus siervos, para que te guiemos, para que te direccionemos. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, quiero invitarte a que juntos hagamos algo distinto. Que juntos tú y yo, y donde estás del otro lado, se despierte esas ganas, esa pasión por servir a Dios. Escucha, hay gente, Ministerio Gedeón, estamos contando los días para la apertura de la iglesia. Estamos contando los días para que nuevamente vayamos a alabar al nombre del Rey, vayamos a adorar a Dios. Pero hay gente conformista que se queda como chancho en su casa, escuchando y recibiendo la palabra sin hacer nada. Dios te dice en este día, comienza a ser discípulos. Necesito que te levantes en el nombre de Jesús. Todos, absolutamente todos, somos escogidos de Dios. Todos podemos en el Señor. Tú puedes cambiar la historia de muchos. Tú tienes que entender que a través de ti hay mucha gente que te está esperando. Y le hablo a mis hijos espirituales, tienes que levantarte. Hay muchos Horacio por ahí, hay muchas Marcela por ahí, hay muchas Carolina del otro lado, hay muchas Renata, hay muchas Valeria, hay mucha gente, muchos Ezequiel, muchas Pamela, hay muchos Guadalupe, muchas Emanuel. Tú tienes que entender algo en este día. Dios necesita que tú te levantes, que seas maduro, porque a través de ti almas vendrán al reino. A través de ti una pandemia espiritual viene. Hay muchos Sergio del otro lado, hay muchos Francisco, muchas Nancy del otro lado. Tú tienes que entender algo en este día. Dios te está llamando para que tú impartas lo que se te fue impartido. Yo no sé si hay gente hoy que recibe esta palabra. Yo no sé si hay gente que hoy entiende que Dios te está llamando a ti, a mí, para que juntos hagamos una pandemia espiritual, para que juntos impartamos salvación, que juntos vayamos llevando la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las localidades. No en vano fuiste llamado. Cuando tú camines, ve con la palabra, y cuando haya droga, palabra. Cuando haya problemas, ve con la palabra. Cuando alguien necesita un abrazo, abraza, y está la palabra de por medio, porque Dios es amor. Dejemos de juzgar a la gente, dejemos de juzgar a aquel que está en pecado, sino que ir atrás de él y presentar el reino que va a cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo no sé si hay gente del otro lado que entiende lo que se está predicando. Y yo, con esta adoración de fondo, quiero invitarte, incentivarte a que a través de esta palabra sencilla, pero que salió del trono de Dios, se despierte el espíritu de servicio en ti. Y que juntos entendamos que servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio en donde sea. Servicio de salón, servicio en la calle, es un privilegio, todo para el Señor. Y si tú estás sirviendo a Dios, aférrate, apóyate a tu paternidad espiritual. No vas a ir a ningún lado si no estás pegado a tu paternidad espiritual. Escucha esta adoración. Dice, no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar por tu vida y donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que descienda tu presencia, papá, en esta hora. Que descienda tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. En este clima de oración, nos inundamos de tu fuego, papá. Y yo oro por ti que está del otro lado. Oro por esas familias, oro por esas personas, Dios. Oro, Señor, por esas almas que están allí, que necesitan de tu reino.
Dios, Espíritu Santo, Urrakata Brandari Masaya, que descienda tu presencia en esta hora, Señor. Hoy, Señor, bendecimos esta palabra. Hoy se activa, Señor, una pandemia espiritual. Hoy se activa, Señor, ángeles en esta hora. Hoy se activa tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te pido y clamo y ruego que esta palabra llegue a los hogares, que los líderes comiencen a madurar, que los hijos de Dios comiencen a crecer, que la gente entienda que el mundo necesita de ti, Jesús. Por eso en esta hora, Señor, hoy se activa una pandemia espiritual. Donde quiera que tú vayas, el reino será impartido. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu tarde, que Dios bendiga tu noche. Y ruego a Dios que esta palabra te haya sido de bendición. Dios te dice en este día, necesito que te levantes, necesito que tú entiendas, que comiences a caminar. No esperes todo servido, comienza a caminar al reino de Dios. ¿Quieres unción? Camina. ¿Quieres poder? Camina. ¿Quieres sanidad? Camina. ¿Quieres matrimonio? Camina. ¿Quieres poder de Dios? Camina. No hay victoria si tú no caminas. Amén. Quiero enseñarte en este tiempo, caminemos juntos para impartir el reino de Dios. Quedan pocos días para que las iglesias se abran nuevamente. Y te quiero ver ahí presente. Y quiero que las células comiencen a crecer. Que a través de esta palabra tú entiendas que Él te llamó con un propósito de que hagamos una pandemia espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y nos vemos el próximo domingo, 18 horas.